A ver, aquí está. Entonces, comentábamos, o les iba a comentar ahorita que el, este tema de los derechos humanos se presta a mucha confusión. Cualquier cosa, cualquier cosa ya se dice que es un derecho humano y luego otras cosas que siempre fueron derechos humanos resulta que ahora ya no lo son. Entonces, para comenzar a desenredar esto, comenzamos hablando de qué cosa es el humano. Decíamos, a ver, derechos humanos tiene dos partes, derechos y humanos. Entonces, comenzábamos viendo lo que es el ser humano y en este módulo 2 vamos a ver qué cosa es el derecho. Pero antes de entrar en materia, quería preguntarles si había quedado alguna pregunta de la sesión pasada. Entonces, ¿qué comentan? ¿Hay preguntas? ¿Te refieres a la que no he terminado de ver? Todavía no. A esa mera que no has terminado de ver. Todavía no la he terminado de ver, la otra parte. Ok, sí, sí, a esa mera. Hay algunas, hay quedan preguntas, eh, por ahí. Bueno, de cualquier manera ya tengo abierto también el chat y todo. La vez pasada estuvo muy silencioso porque varios estaban durmiendo niños. Pero bueno, ahora ojalá y haya algunos micrófonos abiertos, si no me voy a sentir como Juan el Bautista. ¿Saben cómo es eso? Como una voz Solo en el desierto, como una pero voz que grita. clama en el desierto. Así me voy a sentir. Bueno, vamos a empezar este módulo 2. Voy a plantearles un caso sobre la ley de la selva. Eh, ¿Alguno de ustedes vio esa película que se llamaba Sound of Freedom? Producida, dirigida y no sé qué tanto más por Eduardo Verástegui. ¿Quién la vio? Yo vi, Ay, yo vi la película. a mí ¿Tú no se me viste? antojó verla. Y León, Pedro Manuel. Ah, soy Pedro ahora. Hola Pedro, cuando te conocí tenías otra voz, pero Sí, bienvenido. sí, Ok, Dile que tú sí viste la película. sí, yo la vi con mi papá. ok, y bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron ahí? No, pues, o sea, que era sobre el tema de, de, te podría decir tráfico de niños, oye, también los peligros que hay en el mundo Ujú. y todo eso. Sí, sí, pero a ver, vamos a pensar, ¿por qué alguien, a ver, vamos a tratar de crear la escena, es una historia en la cual a una niña de 9 años será, y su hermano de 6 años o 7, se los llevan a, según hacer un estudio, unas fotografías de modelaje para alguna cuestión comercial, de publicidad o así. Y en realidad lo que hacen es secuestrarlos y los meten a las redes de trata de personas, de tráfico infantil. Em, pero vamos a pensar, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué a alguien se le ocurre decir, se me antojó ese niño, me lo voy a llevar? ¿Qué me cuentan? Porque eso ocurre regularmente. Hay gente que exige eso, hay gente que enferma que le gusta eso. Entonces, Ok, si hay demanda, hay oferta. ok. Claro, Entonces, es gente que solo piensa en ellos. O sea, ujú, yo satisfago mis necesidades, me satisfago lo que yo creo, lo que yo pienso, solo yo, primero yo y al último yo, ¿no? algo así. Tiene, Este, tiene heridas y tiene desorden en muchos sentidos.
Así intelectuales, espirituales y morales. es correcto, es correcto. La parte que a mí se me hace más dura de la película dura como 5 minutos. Eh, no sé si vieron que más o menos al inicio, o sea, está la escena inicial y luego en algún momento ponen como una especie de flashback o no sé cómo se le llama en el cine, de escenas muy variadas de niños que son robados. Y resulta que esas escenas no son actuadas, son de cámaras de seguridad reales. Los que vieron la película, ¿sí se dieron cuenta de esa parte? Sí, al inicio. Al Llegué de inicio. poquito. Entonces, me acuerdo, una de las que más me impactó fue de un bebé que se llevaron. Eh, y la historia es muy, muy triste porque ese bebé lo mataron y lo rellenaron de droga para hacerlo pasar la frontera. Para eso lo querían. Y del otro lado ya lo tiraron. Y uno dice, ¿qué pasa, no? Y, y traigo esto porque una de las razones por las que esto ocurre, por las que hay gente que decide hacer eso, o si les preguntáramos, bueno, ¿y por qué lo haces? Una de las respuestas que darían es simplemente porque puedo hacerlo. Es decir, tengo el dinero, tengo las armas, tengo la fuerza, tengo los contactos, tengo la información y se me antoja hacerlo. ¿Sí me explico? Y aparte no me hacen nada, no me persiguen o lo que sea. Pero entonces van creando un sistema en que hay alguien que puede hacerlo y luego alrededor de este alguien que puede hacerlo, siempre hay otros que le ayudan. ¿Y le ayudan por qué? Porque esperan ellos también beneficiarse de alguna manera. Y por otro lado, pues le tienen miedo al que puede hacerlo porque les puede hacer daño. Pero en este poder hacerlo, pues ellos hacen más poderoso a este sujeto que puede hacerlo, esperando también participar de esa cadena de supuestos beneficios. Y aquí la pregunta es esto, o sea, no sé si nos damos cuenta que esto va generando cierto tipo de sociedad. Y así como con el ejemplo de la vez pasada, la pregunta es, em, bueno, ¿qué clase de sociedad es la que se genera con este tipo de ley, que termina siendo una especie de ley? La ley del más fuerte, la ley del que puede hacerlo, el que tiene el dinero, el que tiene las armas, el que tiene la fuerza física, la información. ¿Qué clase de vida es esa, no? ¿Sí me explico? ¿Qué tanto se puede vivir así? ¿Hasta dónde puede llegar esa forma de vivir? ¿Qué opinan? Pues vemos, estamos viendo eso en muchos niveles. O sea, eso es un aspecto muy oscuro, y dramático y doliente, pero pues con los clásicos lords, ¿no? El lord tacos, ¿no? Que ya se peleó y él puede todo y se pelea con todo el mundo, ¿no? Y hace ridículos sociales, pero se ven como personas caprichosas en muchos sentidos, ¿no? Y Mm, esos son, salen o resaltan, ¿no? En las redes sociales, pero cuántas actitudes no hay en ese sentido. es correcto. Y además, eh, ese tipo de sociedades, ese tipo de personas que crean ese tipo de sociedades, resulta que siempre han estado. Me voy a explicar. No, no son los mismos, pero siempre en todos los tiempos de la humanidad ha habido gente así, que porque puede va y lo hace y se aprovecha. Y curiosamente, las sociedades donde se empieza a poner así el ambiente son sociedades que terminan haciendo que la gente diga, yo me voy a otra parte y se van a otro sitio. Ciudades que se empiezan a despoblar, por ejemplo,
personas que, es un dato de Estados Unidos, que se van del estado de California a estados como Texas u otros, o cosas por el estilo, ¿sí me explico? Pero bueno, vamos a ver aquí, bueno, decía, porque pueden, lo hacen, y lo que están buscando, si se dan cuenta, es apropiarse de cosas y personas como suyas. ¿En nombre de qué declaran que es suyo? Por ejemplo, una cosa que lastima mucho a este país son los cobradores de piso. ¿Saben de qué hablo, cierto? Una persona, Sí, una persona que llega a un negocio cualquiera, una papelería, una tintorería, una estética, un restaurante, y les dice, tú me tienes que pagar dinero. Y entonces, y te dicen cuánto. Y entonces tú les debes de pagar mes a mes esa cantidad, porque si no les pagas, llega otra persona y te mata, así de simple. Y entonces dicen, oye, tu tío, ¿cómo está? No, pues ya se murió porque no pagó. Y tal otra persona, pues le mataron a alguien porque no pagó. Tal otra es que tampoco pagó y lo mataron. ¿Sí me explico? Entonces, hay un grupo de personas que piensan, ese dinero es mío y esas personas, pensamos en el tráfico de niños, son mías porque puedo. Como tengo la fuerza, me apropio de eso y lo trato como si fuera mío y lo tiro a la basura si no me sirve, sean cosas o personas. Pero resulta que no les pertenecen, ni las personas, ni esas cosas. Bueno, eh, vamos a ver un poquito en esta sesión de hoy. Vamos a hablar del derecho, que es una palabra con múltiples significados. Vamos a hablar de la justicia, de las partes del acto de justicia. eh, Vamos a hablar de más partes todavía con más detalle, que son el título, el fundamento, la medida, el modo de lo que es justo. Vamos a hablar de la igualdad jurídica y déjame ver si es lo último. No, también relaciones de justicia. Bueno, pero nada más voy a regresarme tantito. Hay otra forma de plantear las cosas, que no es apropiándose de las cosas por medio de la violencia o de la fuerza. Y esto es algo que también ha existido desde siempre. Personas que han decidido que debe de haber una manera más humana de relacionarnos unos con otros, que es la de, ¿saben qué? Vamos a tratarnos con respeto y a respetar nuestras cosas y nuestras personas. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Ya los dormí? No, Bueno, vamos a avanzar otra vez. Derecho es una palabra con múltiples significados. Aquí, en la clase pasada, el tema más importante fue el de naturaleza. Naturaleza, que es eh, la esencia misma de cada cosa, o sea, lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra, pero como principio de operaciones, como principio de comportamientos, a través de ser causa de las potencias. Algo así estuvimos viendo, que era como que el concepto central que nos iba a ayudar a comprender al ser humano. Ya luego vimos qué cosas hacen los humanos y a partir de ahí dedujimos qué es la naturaleza humana. Bueno, para la palabra derecho vamos a hablar de un concepto igualmente muy poderoso. Existen tres modos en que nosotros podemos hablar de la realidad: el modo unívoco, el modo equívoco y la analogía. Y es algo que nos va a guiar el resto de el tema de hoy, especialmente la analogía. Pero paso a decirles lo que quiere decir unívoco. Unívoco es cuando tenemos una palabra que designa, que nombra, que se refiere a distintas cosas, pero en todas ellas
las está nombrando o les está dando un significado exactamente en el mismo sentido. Si yo aquí digo Ángeles, Blanca, Joana, Pedro, Sergio, no sé si está Moni contigo, Sergio, o nada más estás tú solo. No, está chambeando. Ah, la pusiste a trabajar. Bueno, eh, al rato le compartes lo que vimos hoy. Si yo los nombro a ustedes, ¿qué tienen en común todos ustedes? Pues que somos personas que tenemos un nombre que nos identifica. Ok, perfecto. Es decir, somos seres humanos. Entonces, cuando yo digo Ángeles es un ser humano, Sergio es un ser humano, Blanca es un ser humano, Joana es un ser humano, Pedro es un ser humano, Sergio es un ser humano. Pregunta, ¿estoy aplicándoles la idea de ser humano de manera idéntica o de manera diferente? De manera idéntica, aunque actualmente, como vamos, va a existir el término seres humanos y seres humanas. Ah, bueno, sí. Es correcto, tarde o temprano va a existir. Eh, pero ahorita, si yo te los aplico a ustedes, se los estoy aplicando exactamente igual, porque ninguno de ustedes es más humano que otro. Todos somos igualmente humanos, aunque entre nosotros somos diferentes, en cuanto a ser seres humanos, somos exactamente iguales. Por eso la palabra ser humano aplicado a cada uno de nosotros se aplica en sentido unívoco. Y si nosotros decimos que el embrión humano y el feto humano son seres humanos, ¿en qué sentido lo estamos diciendo? Nosotros, los que entendemos de qué se trata. ¿En qué sentido decimos nosotros que un embrión o un feto son seres humanos? Igual que con un humano adulto o diferente. Pues igual, ¿no? Siguen siendo humanos en una etapa previa, pero son humanos. O sea, no estamos llamándoles prehumanos o semihumanos o humanos, pero no tanto, ¿cierto? Sino seres humanos igual. Bueno, eso significa la palabra unívoco. También se puede utilizar para muchas cosas de las matemáticas, como por ejemplo el triángulo. En matemáticas siempre es lo mismo, una figura con tres lados rectos iguales que se unen por tres vértices. Claro que si cambiamos, nos salimos de las matemáticas y nos vamos al mundo social, puede significar toda clase de cosas como el triángulo de las Bermudas, el triángulo amoroso o cualquier otra cosa. Pero hay algunas palabras que cuando las usamos nos referimos de manera idéntica a todos aquellos que nombramos. Eso significa sentido unívoco. En el extremo opuesto está el sentido equívoco. Les voy a poner un ejemplo. La palabra Lima, ¿qué cosas puede nombrar? ¿Quién me ayuda? Una herramienta, una fruta, una ciudad, no sé si hay otra. Pues hasta ahorita esas. ¿Y qué tienen en común la herramienta, la ciudad y la fruta? Nada. Nada. El nombre. El puro Bueno, nombre. sí, Entonces, sí, sí. cuando yo utilizo una palabra para nombrar cosas que no tienen nada que ver, estoy utilizando esa palabra en sentido equívoco. De ahí viene que decimos, estás equivocado. ¿Por qué? Porque no estás tomando lo que yo te estoy explicando en el sentido que te lo estoy diciendo, lo estás tomando de otra manera. Otro ejemplo es la palabra gato. La palabra gato puede estar hablando de Misifus, puede estar hablando de una herramienta para levantar un auto, o puede estar hablando de, en sentido despectivo, una persona a la que se le encargan trabajos eh, serviles. ¿Sí me explico? Y no tiene nada que ver una con la otra. Eso es la palabra equívoco. Y la otra es la palabra analogía.
La palabra analogía significa cuando una palabra habla de diferentes cosas, pero no en el mismo sentido, pero tampoco de cosas que no tienen nada que ver, sino que son cosas en parte igual y en parte diferente. Otra vez, la analogía, hacemos analogía cuando con una palabra nombramos diferentes cosas y estas cosas son en parte igual y en parte diferente. Y aquí hay muchísimos, muchísimos ejemplos. De hecho, vamos a encontrar la analogía en casi todas partes. Les pongo un ejemplo. La palabra familia. Cuando yo digo familia, ¿ustedes qué piensan? Mi Pues familia, en papá, hijitos, Papá y mamá, hijitos. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa le podemos nombrar familia? mejor a los números, A grupo los de... grupos de números o la familia de los caninos donde está el lobo y el perro. Y el, animales o de plantas. así es. Pero también, por ejemplo, la familia extendida donde está el abuelo, el tío, el nieto, el sobrino. ¿Sí me explico? Y todavía lo podemos ampliar más. Cuando te llaman a un trabajo y dicen, únete, sé parte de la familia Bimbo, ven a trabajar con nosotros, por ejemplo, o alguna congregación religiosa, pensemos, por ejemplo, en las hermanas Clarisas, que forman una familia religiosa, o incluso puede llegar a cosas que son francamente vergonzosas y lamentables como la familia michoacana, que es un grupo criminal. Si se dan cuenta, estamos nombrando distintas cosas. Familia, papá, mamá, hermanos, familia, abuelos, tíos, vecinos, primos, digo, los vecinos no cuentan, pero bueno, abuelos, tíos, primos, sobrinos, etcétera. Familia de números, familia de animales o plantas, familia de lugar de trabajo, familia religiosa y familia criminal. ¿Son cosas idénticas o diferentes? Hablan, creo que de una agrupación, ¿no? O sea, creo que sería como si lo sintetizáramos, ¿qué tienen en común? Que es algo que unidos, están agrupados, independientemente de su función o sus creencias, creo que será el común denominador. Es correcto. Hay algo en común y algo diferente. Ahora, ese algo en común es que siendo muchos están unidos por alguna razón, ¿vale? Sin embargo, incluso los números, por ejemplo, no tienen ni siquiera existencia física y tenemos familias de números. En las plantas y los animales no tienen ni siquiera convicciones o racionalidad, simplemente es una clasificación que se les da porque tienen cosas en común. Es más, el animalito ni siquiera se da cuenta que lo estás agrupando en una familia de clasificación biológica. Y otros, como una congregación religiosa, lo que toman es un rasgo, por ejemplo, la ayuda mutua, la entrega, poner todo en común, el sacrificio, que es algo similar a lo que quieren hacer en las empresas donde dicen siéntete como en tu familia. ¿Y si me explico? Alguna cuestión así. Sin embargo, de todos estos que nombramos, hay uno que es el principal. Es decir, hay una idea, una realidad a la cual se le aplica el término, es decir, la palabra familia, de la manera más completa y perfecta. ¿Cuál de todos ellos es? Y bueno, el de mamá y papá, ¿no? Es correcto. Hijos. Ese es el analogado principal. Y a partir de ahí, mientras más cosas compartan con el analogado principal, estarán más cerca y mientras menos cosas compartan, estarán más lejos. Segunda cosa, pueden compartir algo por la esencia o por los accidentes. ¿Qué cosa es la esencia? Lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra. Y los accidentes
esto lo platicamos la clase pasada, son aquellas cosas que están en el ser, pero que no tienen existencia propia. Esencia. mm, el ser humano es un ser racional, con voluntad, viviente, biológico, etcétera. Accidente, que es alto, que es chaparro, que está sentado, que está acostado, ¿vale? La familia, su esencia es que se unen un hombre y una mujer de manera estable a lo que se llama matrimonio y tienen la potencialidad de engendrar hijos y a menudo los engendran, ¿sale? Ahora, ¿quién se le acerca por esencia? La familia extendida. ¿Por qué? Porque es la misma familia, pero resulta que los hijos ya crecieron y formaron sus propias familias. Entonces se acerca por esencia. ¿Qué otro se acerca por esencia? Pues una familia incompleta, por ejemplo, si se murió el papá o la mamá, sigue siendo familia, pero le falta alguno de los miembros. ¿Quiénes se acercan por accidentes? Todos los demás. Los que hacen sacrificio, ayuda mutua, poner todo en común, se acercan con muchos accidentes. Quienes es meramente que están agrupados como las familias de números o la familia de los caninos o los felinos, se acercan por pocos accidentes, por uno que es la agrupación. O, o a lo mejor se acercarán por un accidente que es el sentimiento. Eh, pero bueno, a lo que voy es que en la analogía hay distintos grados. Hay un analogado principal y hay varios analogados secundarios que están más cerca o más lejos. Les voy a poner este ejemplo a ver si funciona. ¿Ustedes conocen las fogatas? ¿Sí? ¿Quién ha estado frente a una fogata? Yo, Muy Yo, bien. Imaginémonos que estamos en el bosque y hay una fogata. Eh, la fogata es el analogado principal. Si yo tomo una ramita y me la llevo como una antorcha, soy un analogado secundario, pero por esencia porque poseo una ramita con fuego en la fogata. Pero mi ramita no es la fogata es la que está en el centro. Ahora, si a mí la fogata me da luz y calor, esa luz y ese calor son algunos de los accidentes de la fogata, y mientras yo estoy más cerca, pues estoy, no es que yo me convierta en la fogata, pero de alguna manera me salpica sus efectos. Y mientras estoy más lejos de la fogata, me da menos calor, me da menos luz. Así pasa con la analogía. El analogado principal está en el centro y los otros se acercan o se alejan según compartan más características. Pero dentro de esas características, algunos comparten accidentes y otros comparten cosas de la esencia. ¿Hasta aquí preguntas? ¿no? no. Bueno, vamos a encontrarnos la analogía en todas partes y adivinen en dónde. ¿Cómo dice el título de esta diapositiva? Significado de la Significado palabra de la derecho. palabra. Otra vez, otra vez. Significados de la palabra derecho. Muchas gracias. Entonces, si yo les digo que la palabra derecho se entiende de muchas maneras, casi les estoy dando una pista de que va a ser una analogía. Bien, derecho se entiende de muchas maneras. Por ejemplo, a ver, ya les soplé la primera. A ver, ¿de qué maneras entendemos la palabra derecho? A ver, ayúdenme. Bueno, pues ahí De, pusiste las leyes. ¿Otra vez? Ahí pusiste las leyes, ¿no? Las leyes. Ok, ¿de qué otra manera? derecho a atropellar a otras personas creyendo que uno tiene la razón. Ok. Entonces, alguien puede decir, yo tengo el poder o la facultad de hacer algo, porque puedo, Sí, ok, esa es otra, una facultad. ¿De qué otra manera se entiende la palabra derecho? sigo derecho mi camino Sigo también. derecho, recto mi camino, muy bien. ¿De qué otra manera se entiende la palabra derecho? Por ejemplo, alguien que va a estudiar,
Ah, exacto, el que va a estudiar derecho. Ok, es correcto. Bueno, vamos viendo. O que tienen derecho para estudiar O que tienen derecho para a estudiar. la educación. Ajá. Entonces, la ciencia misma de las leyes, o sea, una cosa es yo soy abogado, entonces me dedico al derecho, y otra cosa es la ciencia de las leyes, y así muchas más. De todas estas, sin embargo, todas tienen algo de lo cual se derivan. Esa cosa, si no existiera, todas las demás ya no tienen sentido. Es como si alguien llegara y le echara agua a la fogata y están todos están ahí en la fogata. Algunos están asando salchichas, otros están platicando, algunos están cantando, otros están calentando del frío. Llega alguien y le echa una cubeta de agua fría a la fogata y la apaga. ¿Qué le pasa a todos los que están ahí alrededor de la fogata? Se enfrían, se enojan, bueno, Eh, si no quieren apagarla, se van, no Se sé. disgustan. sí, se van, se disgustan, dicen, pero ya no se quedan ahí porque ya no tiene sentido, ya no hay fogata. Así hay algo que hace que el derecho tenga sentido en todos los significados que mencionaron, y sin ese algo no, mm, no tiene sentido ni las leyes, ni la profesión, ni las ciencias, ni tener facultad de tal cosa o tal otra. O sea, o sea, que es claro, que tiene un rumbo, tiene un objetivo. O sea, si es derecho, en el sentido, como decían, de te vas derecho, ¿no? O sea, no es torcido. Pues lo torcido, pues no se ve el fin a lo mejor, no es claro, este, no está para todos, no sé, así lo entiendo. Es un buen camino para comenzar, pero les voy a compartir esta y me dan a decir si les parece razonable. Porque acuérdense que aquí lo que estamos haciendo es ver si parece razonable o no. Yo no les vengo a citar, es que la ONU dijo, o es que este abogado importante dijo, no. Vamos planteando aquí cosas y si son razonables, bueno, pues las aceptamos y si no, las desechamos. Lo justo, aquello que se le debe dar a alguien porque es suyo. Vamos a plantear un poquito aquí. Eh, el derecho, si nosotros nos vamos al latín o empezamos a explorar palabras alrededor, tiene que ver con la justicia. Y la justicia tiene que ver con algo que es justo. ¿Qué cosa es lo justo? Que tiene que ver un poquito con lo que es derecho, con lo que no se va chueco. Lo justo es lo que se ajusta, que no es más y que no es menos. Mientras que lo derecho es lo que está recto, que no se desvía ni para un lado ni para el otro. Y si nosotros pensamos, ¿se acuerdan de las primeras diapositivas de estos criminales que van y se apropian de los bienes y de las vidas de otras personas, pero que resulta que es algo que no es suyo? Nosotros podemos regresar a pensar y decir que, eh, ¿cómo se llama? Que hay algo que tarde o temprano es de alguien, que le pertenece a alguien de alguna manera y que por lo tanto se le debería de dar o respetar. Entonces, las leyes, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen las leyes es decir qué cosa es de cada quien. Pero si no hubiera algo que fuera de alguien, las leyes no tendrían sentido. La profesión, ¿qué hace? El abogado recibe un caso y se pone a averiguar, de acuerdo con las leyes, si algo es de alguien o se lo quitaron. Si nos damos a la ciencia de las leyes, la jurisprudencia, ahorita les tomo la palabra, nos damos cuenta que esa ciencia es la que estudia qué cosa es de cada quien para poderlo reflejar en las leyes o interpretar cuando la ley escrita no es suficiente. Si nos damos a la justicia, que también es una palabra con analogía, eh, pensemos que los que imparten justicia lo que hacen es determinar que algo es de alguien
y se le debe dar, y como no se le dio, entonces viene un castigo, o lo que sea, ¿no? Pedro y Joana, sí, adelante, ¿qué pasó? O sea que por lo que yo estoy entendiendo, si no me equivoco, la justicia es estática y el derecho es dinámico. ¿Es así? Fíjate qué buena pregunta. No se me había ocurrido pensarlo. A mí tampoco, jamás. Pero la única respuesta que se me ocurre ahorita es lo que dijo un ciego. ¿Tú sabes lo que dijo un ciego? Vamos a ver. Exactamente, vamos a ver. Lo que yo quiero decir es que tú tienes algo que es tuyo y que cuando te lo respetan, la persona que lo respeta está siendo justa contigo, practicando la justicia. Yo no sé si ese algo siempre va a ser tuyo, a lo mejor ahorita sí lo es y al rato ya no lo es, pero mientras es tuyo y te lo respeta o si lo tiene, te lo da, entonces está practicando la justicia. A lo que voy es que si las personas no tuvieran cosas que les pertenecen como propias, no tendría sentido ni las leyes, ni la abogacía, ni los tribunales, ni los jueces. Claro que cuando digo cosas, no me refiero solamente a bienes materiales. Me refiero también, por ejemplo, a tu propia existencia. Entonces, cosa me refiero a algo muy amplio, muy general, no algo material simplemente. Pero esa es una buena pregunta. Vamos a ver si sale la respuesta al rato. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No, Bueno, vamos a lo que sigue. Ay, ¿dónde está? Aquí está. La justicia, que está muy relacionada. Ay, me equivoqué. Bueno, quiero plantear las cosas y me van a decir si son verdaderas o falsas. ¿El ser humano puede poseer cosas como suyas? ¿Verdadero? ¿Ok? Yo tengo cosas que son mías. A lo mejor no debería tenerlas, pero las tengo y son mías. Por ejemplo, la ropa que traigo puesta, ¿no? Y ustedes puede ser que también y así. Ahora, el ser humano puede compartir cosas. Ahorita se acercó mi señora y me quería ver la hora, le presté mi celular y ya vio la hora. Entonces, le compartí mi celular. El ser humano puede intercambiar cosas, temporal o definitivamente. Con esto del COVID, bueno, con lo del celular, se lo di, vio la hora y me lo regresó. Ahora con lo del COVID, fuimos a la farmacia y llevamos un dinero y compramos unas medicinas. Entonces, al farmacéutico le dimos dinero, el farmacéutico nos dio unos medicamentos y esto es definitivo. ¿Por qué? Porque no le devolvimos las medicinas y él no nos devolvió el dinero, sino que más bien nosotros le dimos las medicinas a los niños esperando que se sientan mejor próximamente. Entonces ahí hubo un intercambio definitivo, mientras que con el celular vio la hora y me lo devolvió. Las cosas pueden estar en manos de otro que no es su dueño, como el celular, o como me dicen, préstame el coche, te lo devuelvo luego, préstame un dinero y ya luego te lo pago, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí me explico? Hasta aquí creo que no he dicho nada del otro mundo. Aparte, el ser humano puede devolverle a su dueño lo que es suyo. Por ejemplo, pues prestaste un juguete y te lo devuelven. Pero también, ahora que fui a la tienda, primero me dieron las cajitas de medicina y luego yo pagué. En otras ocasiones es al revés. Primero yo pagué y luego me dan aquello que compré. O sea, aunque no me dieron exactamente lo mismo como devolución, me dieron algo equivalente. Si yo pedí una medicina, me la dieron, yo a cambio di un valor, un dinero equivalente. Bueno, aquí el punto es, la justicia es cuando a cada uno se le da lo que es suyo. ¿Hasta aquí preguntas? Este, sí, Dime. la,
A ver, espérame. O sea, sí, la justicia es dar a cada uno lo suyo. Ajá, y eso a lo mejor lo vimos desde que estábamos en la escuela, ¿no? Pero, digo, los que tenemos hijos, yo creo que nos enfrentamos muchas veces a que nunca les parece justo nada, ¿no? Si tú le compras zapatos a uno, el otro dice, no es justo, a mí no me compraron. Pues porque no los necesitabas, ¿no? Este, eh, y la justicia, este, entraría también en otros aspectos, como por ejemplo, lo del celular, te lo devuelven, pues Ajá. eso es lo justo, ¿no? Porque es tuyo. O Ujú, lo de los medicamentos, tú los pagaste, te los dieron porque son tuyos. ujú. Pero cuando va más allá de este tipo de cosas, por ejemplo, mm, que, que te prestan un carro y lo chocas. Ajá. Lo justo es que tú lo devuelvas en las condiciones que te lo prestaron, ¿no? O lo pagues, etcétera. Es correcto. Pero si tú vas en un carro y atropellas a una persona, ahí la justicia, pues entra o se aplica de diferente manera, porque el daño ya no lo puedes reparar como reparas la cuestión material que sería el carro. Es correcto. Es correcto. Fíjate que varias de las cosas que estás diciendo las vamos a ver el día de hoy tantito más adelante. Ah, perdón. No, está perfecto, está perfecto. Las vamos a ver el día de hoy tantito más adelante. Si no nos diera tiempo, el siguiente miércoles retomamos donde nos quedamos y las terminamos de ver. ¿Sale? Pero es muy importante esto porque la justicia y lo justo son palabras con analogía. Creo que por ahí, por ejemplo, en el caso de los niños, Ajá, confunden la justicia con la igualdad, es correcto, porque la ¿no? Y, justicia tiene cierta igualdad, pero su conocimiento de la igualdad es una igualdad matemática y completamente igual. ajá, y Y no, ¿no? O sea, o dicen, no, eso, no es justo que no salga a jugar. Digo, pues no, claro que es lo más justo, porque había condiciones que se tenían que cumplir. Entonces no las cumpliste, estoy siendo justo con lo que te di. O sea, es estoy correcto, cumpliendo, es correcto. Y también espero yo que nos alcance el tiempo para cubrir eso hoy mismo, pero prefiero que no nos dé tiempo y continuar el otro miércoles a que no entendamos estas ideas. Pero ahí tráiganse todas estas cosas, igual yo. ténganlas presentes y frescas, porque las vamos a ocupar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, No, Ya no, avanzamos a lo que sigue. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que derechos humanos es derechos más humanos? Vamos a hacer el mismo análisis respecto a la justicia. Dar a cada uno lo suyo. Ciertamente, el analogado principal es lo suyo y la justicia es dar a cada uno lo suyo, porque si no hay suyo no hay nada que dar a nadie. Pero la justicia es una palabra que ha enraizado en nuestra conciencia y que comparte mucho de la esencia con lo justo. Tanto es así que parte de la esencia de la justicia es lo suyo, que es el dar a cada uno. Vamos a ver qué es esto de dar a cada uno lo suyo. Vamos a ver qué cosa significa dar, nuevamente, a analogía. Pero aquí no hay un analogado principal, sino que hay distintos modos de la palabra dar. Por ejemplo, devolver, ¿cierto? Devolver es un primer significado. Yo creo que sería el principal. Pero hay otro, reponer. Eso ocurre mucho con las cosas que se pueden reponer. Si yo dañé un juguete, compro uno igual. Tal vez no es idéntico, pero tiene características similares. También puede significar pagar el precio equivalente. Esto lo usamos en las compras y ventas todos los días. También significa respetar o no dañar. Es otra manera de dar a cada uno lo suyo. Respetándolo. Yo sé que ahí estamos estirando la palabra dar más allá de lo que puede, pero sí me captan la idea, ¿no? O sea,
yo estoy siendo justo con una persona cuando respeto su integridad física o su integridad moral. O estoy siendo justo con la persona cuando no daño sus bienes. Se los estoy respetando y no se los estoy dañando. ¿Sí me explico? Todo esto significa la palabra dar y cosas parecidas. Vamos a ver si aparece alguna otra. No. ¿Hasta aquí preguntas? No, Bueno, a cada uno. El a cada uno es una cosa unívoca. ¿Cómo? Vamos a ver uno de los temas más importantes ahorita. Pongan atención. Cada persona, ¿se acuerdan que cuando yo decía Ángeles, Blanca, Joana, Sergio, Pedro, etcétera? Lo que estábamos diciendo es que cada uno de los que nombré eran igualmente humanos que otro. Y eso es unívoco. Aquí también. Dar a cada uno significa a cada persona, sin distinciones. Si algo es tuyo, yo estoy siendo justo si te lo doy en cualquiera de las modalidades que vimos en la diapositiva pasada. No de cualquier manera, sino lo que le corresponda según la realidad. Yo no puedo reponer a una persona muerta, no puedo decir, ay, te robé un hijo, pero aquí te traje otro y hasta está güerito. No, así no funciona. El dar, a veces devolviendo, a veces respetando, a veces pagando el precio, a veces reponiendo, depende de la realidad de la cosa o de la persona que hay que devolver, o etcétera. No depende de que lo que a mí se me antoje. Pero en el caso de cada uno es sin distinciones. Cuando se le niega a uno lo que es suyo, otra manera de decir lo suyo es su derecho. Lo suyo en latín es el jus, y en español sería su derecho, aquello a lo que tiene derecho, lo que es suyo. Y cuando lo hacemos haciendo distinciones, ¿cómo creen que se llama? Discriminar. Es correcto. Se llama discriminación, pero le voy a agregar dos palabras. Discriminación social injusta. Yo sé que para ahorrar salivas decimos discriminar, pero aquí viene una cosa muy importante, porque así como hay mucha confusión de qué cosa es derecho humano y qué no, hay mucha confusión de qué cosa es discriminación y qué no. La palabra discriminación se dice de muchas maneras, pero siempre según algo. ¿Adivinen qué significa eso? ¿De qué estoy hablando? Lo tienen en la punta de la lengua, empieza con A y lo llevamos repitiendo toda la sesión de hoy. Bien. Analogía. La palabra discriminación es análoga. Vamos a ver el analogado principal. Discriminar es un acto del entendimiento, en el cual nosotros de un conjunto, de un universo, seleccionamos algo por medio de un criterio. Este tipo de discriminación no es ni justa ni injusta. Les voy a poner un ejemplo. Quiero que se imaginen que van a uno de esos lugares de juegos infantiles y ya ven que luego hay albercas de pelotas. ¿Sí conocen las albercas de pelotas? Sí, Entonces, hay un montón de pelotitas de plástico que es medio rígido y medio suave, muy livianitas, y son pequeñas como una naranja, y hay un montón de niños nadando a través de esas pelotas y aventándolas y muertos de la risa. Y tú te asomas afuera y dices, a ver, ¿cuántas pelotas rojas hay? Quién sabe, pero en tu mente ves el universo de pelotas, hay pelotas verdes, amarillas, naranjas, moradas, rojas, azules, y cierta cantidad son rojas. En ese momento estás discriminando. Estás discriminando porque estás descartando, estás eligiendo las pelotas rojas y descartando todas las demás.
O dices, voy a buscar a mi sobrino. De todos los niños que están ahí, mi sobrino es ese de la sudadera roja. Ese. Y no el otro niño que también tiene sudadera roja. Pero, si no este de aquí, estás discriminando. Espérame tantito, ya. Entonces, ¿sí me explico? Eso es discriminar. De un conjunto seleccionas por un criterio. ¿Cuáles son las pelotas rojas? ¿Cuál es mi sobrino? ¿Cuál es el árbol más grande? ¿Sí me explico? Entonces, eso es discriminar. A ver, ¿hay injusticia en pensar cuáles pelotas son rojas? No, ¿Hay injusticia en que de todos los niños yo vea cuál es mi sobrino, cuál es mi hijo, cuál es mi primo? ¿No? tampoco. Tampoco. Hay injusticia si digo, a ver, de todas las personas que están aquí, ¿cuál es la más bajita de estatura? Tampoco. Tampoco. Sí me explico. Simplemente hay un acto del entendimiento. Incluso si yo pensara cuál es la persona más bonita o la persona más fea, tampoco. Simplemente de un grupo digo, pues esta persona es la que me parece más bonita y esta es la que me parece más fea. ¿Cuál es el asunto? Cuando brincamos a otra cosa. La discriminación en el trato. La discriminación en el entendimiento es una cosa. De un grupo me quedo con este pedazo. En el trato es diferente. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo trato a otras personas, las puedo tratar justamente o injustamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en mi mente selecciono y digo, por ejemplo, hay un locutor de radio y dice, los primeros 5 personas en adivinar cómo se llama esta canción, les vamos a dar 2 boletos gratis para el concierto de, no sé, a ver, ¿qué concierto les gustaría ir? Los Bookies. A los Bookies, pero recuerda. Entonces, a las primeras 5 personas que adivinen cómo se llama esta canción, les vamos a regalar 2 entradas para ver a los Bookies. Y entonces ya ponen, pero recuerda. ¿Cómo se llama la canción? De No, la lo de... siento, se la perdieron. No podrán ir a ver a los Bookies. Bueno, esa persona se llama Tu Cárcel, por cierto. Esa persona que llamaron, lograron obtener los boletos, recibieron un trato, les regalaron unos boletos. Ahora, ¿hay injusticia ahí? No, ¿No? No. ¿Por qué? Porque no hay algo que sea suyo de esas personas y que se les esté negando. Tampoco hay justicia, porque hasta antes de que cumplan la condición no hay no hay ni justicia ni injusticia, porque el boleto es de la emisora de radio que los compró y los compró para repartirlos de esa manera. Ahora vamos a suponer que 5 personas llamaron y les dijeron, muy bien, preséntate en este domicilio o en en esta plaza comercial está la camioneta de nuestra estación flamante, y ahí te vamos a dar los boletos para escuchar a los Bookies, ¿verdad? A los Bookies. Y entonces tú llegas y ahí está la camioneta, llegan 5 personas y resulta que solo le reparten boletos a los que tienen, qué sé yo, que son mayores de 40 años, porque esa canción era como de cuando yo era joven. ¿Qué les parece? ¿Hay o no hay discriminación? sí, Bueno, ya la había. ¿Esa discriminación es justa o injusta? O sea, yo llamé, ellos dijeron,
A ver, los primeros 5 que llamen. Yo llamé y fui de los primeros 5. Me dijeron, felicidades, tú ganaste un boleto. Voy y me dicen, eres muy joven, no puedes tener el boleto. Pues es injusto porque no se habló de ningún principio de un Exacto. límite de edad, Es ¿no? Sí, Entonces, correcto. el Ah, criterio fue No se conseguir. pusieron las cuentas claras, pues no se especificaron los términos públicamente. es correcto. Ya luego podemos discutir si estaba bien o estaba mal que hubieran hecho ese sorteo. Pero una vez que ya quedaron, entonces ya es mío el boleto una vez que yo compruebo que yo soy el mismo que llamé y que soy de esos primeros que llamaron. Y si decidieron que por mi edad, no sé, porque soy hombre, porque soy mujer, porque soy extranjero, porque tengo rasgos raciales, o porque soy creyente, o porque soy ateo, etcétera, y no me dan el boleto, posiblemente, ¿sabes qué? Tú estás feo, no te voy a dar nada. ¿Sí me explico? Entonces, ahí esa discriminación se vuelve injusta, pero lo que la hace injusta no es el acto del entendimiento, estás feo, o estás viejo, o estás joven, ni en el trato directamente, sino si en ese trato me están negando algo que es mío. Oye, tú ya me lo habías prometido. Ahora, si yo me presento y digo, quiero boleto, pero yo no fui de los primeros, pues ahora sí que no me lo van a dar porque no me toca. Voy a poner otro ejemplo que a lo mejor se entiende más fácil. Eh, el maestro aplica un examen y los que supieron contestar los 10 problemas, pues sacan la máxima calificación que es 10. Los que contestaron 9 problemas, sacan 9. Los que contestaron 8, sacan 8. ¿Sí me explico? A la hora que el profesor reparte las calificaciones, resulta que no todos sacaron la misma calificación, porque unos tienen la respuesta correcta y otros no. ¿Está discriminando el maestro? no, Sí, está discriminando, porque no les está dando lo mismo. pero Uno, tampoco están, Sí está. ellos a cambio no están dando lo mismo. exactamente, aquí el tema es este. El maestro está haciendo un acto del entendimiento. Él Ahí, asigna calificaciones según las respuestas correctas. Sí, Joana. disculpa, ahí el maestro está haciendo un acto de justicia y Ay, con el Exacto. derecho el maestro pone las reglas del juego que sería el derecho. El alumno tiene derecho a sacar buena calificación si estudia. Si no estudia, tiene derecho también a reprobar. ok, es correcto. Aquí lo que yo quiero que nos demos cuenta es de esto. Cuando el maestro aprueba a ciertos alumnos y a otros los reprueba, sentándoles una calificación, está discriminando porque está utilizando su entendimiento para asignarle los grados de calificación con un criterio. Y ese criterio es las respuestas correctas. Y además, como esa calificación viene a ser algo que le comunica al estudiante y que tiene efectos en su rendimiento académico, en sus notas, etcétera, no solo es un acto del entendimiento, sino que te traslada a un trato, pero es una discriminación justa, hay justicia. ¿Por qué? Porque el maestro le está dando a cada uno lo que le pertenece según el resultado del examen. Lo que ocurre es que nos han hecho pensar que discriminar es lo mismo que hacer injusto y que tratar a todos igualito es lo mismo que ser justo. Lo que veíamos en los ejemplos de hace rato. ¿Por qué a él le compraron zapatos y a mí no? Bueno, tú no los requieres. ¿O por qué a él lo dejaron salir a jugar al patio y a mí no? ¿Por qué él trabajó y tú no? ¿Hay discriminación? Sí. ¿Hay trato desigual? Sí. Pero no es injusto, es justo. Es un trato justo, aunque sea discriminatorio. Es una discriminación justa. Lo contrario, que llegara el maestro y dijera, todos tienen 10. A todos les dio el mismo trato. Eso no hay discriminación. ¿Por qué? Porque a todos los trató igualito. Hubieran sido 5 o hubieran sido 700,
No se fijó quién era quién, a todos les dio la misma calificación, ya sea una calificación de 10 o a lo mejor los reprobó a todos. ¿Sí me explico? ¿Vemos otro ejemplo? Vamos a ver dos ejemplos más. Un ejemplo de una no discriminación que es injusta y una discriminación que tampoco es justa. Una no discriminación, es decir, no se aplicó ningún criterio para seleccionar en un grupo. Llega un terrorista a un centro comercial y explota la bomba, ¡pum! Y se mueren todos los de ahí. ¿Discriminó? No, agarró ¿No? por parejo. Agarró parejo Exacto. o llega con la ametralladora y le dispara a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, animales, plantas y cosas. No discriminó, atacó indiscriminadamente. ¿Fue justo? Pues no vi No, las reglas previas como para evaluar, ¿no? No, fue injusto. ¿Por qué? Porque le quitó a las personas lo que es más suyo, que es su propia vida. Ah, bueno, sí. No les respetó la vida, entonces esa persona actuó con injusticia y sin embargo no discriminó. Ahora, diferente, por ejemplo, ¿qué pasó ahora este fin de semana en Estados Unidos? ¿Cuál fue la noticia? atentado contra Trump. Aparentemente sí, cuando yo la vi en mi teléfono decía que Trump se tropezó y se lo tuvieron que llevar de emergencia. Pero bueno, ya viendo lo que es la realidad, una persona intentó matar al expresidente Donald Trump. ¿Discriminó? Sí, Sí, porque tenía un objetivo muy claro. Quiero acabar con ese señor, no con todos los demás. Por ahí se le pasó la mano y mató a otro y otro más quedó herido, o otros dos. Pero tenía un objetivo muy claro. Voy a eliminar la vida de ese señor. ¿Actuó con justicia? no, No. ¿Por qué? Porque no le estaba respetando lo que es suyo del señor Donald Trump, que es su propia vida. Ejemplos similares, les voy a poner otro ejemplo, es, decíamos hace rato, las personas que hacen tráfico de niños discriminan. ¿Por qué? Porque escogen a ciertos niños, no agarran parejo a todos. Por distintas razones, porque se los pidieron por catálogo, porque se veía más bonito, porque era más fácil, porque nadie me veía. ¿Sí me explico? O porque lo que sea. Sin embargo, son injustos. ¿Por qué? Porque esos niños les están quitando su libertad y los están despojando de su familia y de su mundo completo, más todo lo que les hacen después. Diferente de cuando llega el policía y encuentra a una de estas personas, lo captura y lo mete a la cárcel. También le quita la libertad, pero ¿hay justicia o no en meter a uno de estos secuestradores en la cárcel? Hay Repito, justicia. hay justicia. Ya luego decidiremos si en realidad tenían que haberlos freído en aceite, pero por lo pronto hay algo parecido a la justicia en capturarlo y no dejar que siga cometiendo crímenes. Cosa diferente sería si en lugar de atrapar al que fue, agarran a otro para tener a uno y decir ya atrapamos a alguien. ¿Sí me explico? Ahí sí sería otra cosa. O si dijeran, ¿sabes qué? Yo sé que hay gente que roba niños, pero como los del barrio de aquí atrás me caen mal, a ellos son a los que voy a encarcelar. ¿Sí me explico? Entonces, resumiendo, el criterio es este: negarle a alguien lo suyo, según un criterio, es discriminación injusta. Ahora, si le estás dando a cada quien lo suyo, puedes discriminar o no, pero no estás siendo injusto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿para qué es importante esto? Vamos a decir que una persona dice, yo era mujer, pero ahora soy hombre. Así que tú me tienes que, antes me llamaba, no sé, Petronila y ahora me llamo Pánfilo. Entonces, si tú no me dices Pánfilo, me estás discriminando. ¿Qué dicen?
que Están no lo haci- discriminamos. no hay discriminación en el sentido de No. injusticia. Simplemente estoy viendo la realidad y te digo que tú eres Petronilo. ¿Sale? Estás siendo justo, no estás ni discriminando ni justa ni injustamente, simplemente estás Es siendo justo, ¿no? correcto. Es correcto. A ver, espérenme tantito. Eh, eh, a ver, que ando mitad dando clase y mitad de doctor aquí. Ya, listo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un señor que no sé cuál sea el nombre en su acta de nacimiento, pero que en la Cámara de Diputados se hace llamar Sandra, y cuando tú dices señor, dice que te discrimina y te lleva ante la ley, que te condena y te encarcela o te obliga a pedir disculpas públicas, como le pasó a un legislador de apellido Cuadri, que tuvo que pedir disculpas públicas y tomar cursitos. ¿Sí me explico? Por eso es importante esto, para poder decir con claridad, aquí no estoy negándole algo que sea suyo. Sencillamente, por lo tanto, no estoy cometiendo injusticia, por lo tanto, no estoy discriminando en el sentido que tú le estás dando a esa palabra que es discriminación social injusta. ¿Sí me explico? ¿Cómo ven hasta aquí? Nada más una pregunta o una duda. Ajá, Entonces, de estos ejemplos que estamos viendo, eh, las leyes de educación, bueno, sí, pues sí, las nuevas leyes de educación, en donde a los niños no los pueden reprobar y los niños los tienes que pasar, era un poco lo que comentaban hace rato, ¿no? O sea, ajá. si la mitad de los niños se esforzaron, estudiaron y demás, y los van a pasar igual que los que no hicieron ningún esfuerzo, ese es un acto de injusticia. Es un acto de injusticia, pero no es un acto de discriminación, sino al contrario, de desdiscriminación. O Mm. sea, si queremos hablar con un lenguaje más técnico, ¿sale? Y a los que sí estudiaron no los están discriminando porque los están poniendo a la par de los que sí estudiaron. En cierto sentido, sí. Y era lo que quería comentar. El lenguaje es muy contextual. Si tú quieres ser rigurosamente técnica en lo que significan las palabras, no los están discriminando porque no están aplicando un criterio para seleccionarlos, sino al revés. Como no están seleccionando, no están siendo justos. Aquí lo justo es la discriminación, es decir, la separación entre quienes tienen el mérito y quienes no lo tienen. Esa sería una discriminación justa. Pero como faltó esa discriminación justa, hay una injusticia al ponerlos al mismo nivel. ¿Y por qué es una injusticia? Porque no le estás dando el mérito a quien lo tiene y sí se lo estás dando al que no lo tiene. En el corto plazo, la injusticia mayor es con aquellos que estás aprobando sin que lo ameriten, porque de cualquier manera aquellos que se esforzaron sí recibieron lo suyo, que fue la aprobación. Entonces, en cierto sentido, no les estás negando lo que es suyo, pero en el largo plazo estás creando una serie de problemas que van a terminar haciéndole daño tanto a los que estudian como a los que no estudian, como a los profesores. ¿Por qué? A los que estudian porque los desmotivan y así la siguiente vez ya no le echan ganas. A los que no estudian porque pasan al siguiente grado y no están preparados y no pueden aprovechar el conocimiento. A todo el sistema porque porque si tienes que empezar por explicarles lo que ya deberían de saber, o sea, una cosa es un repasito por si ya se te olvidó y otra cosa es empezar desde cero. Entonces ya no transmites el conocimiento que deberías de transmitir y entonces le haces un fraude a los que sí estudiaron y los que no estudiaron pues tampoco le echan ganas. ¿Sí me explico? Pero no es Sí,
como tal discriminación, sino falta de discriminación. Pero es una discriminación social justa la que está faltando. Y por lo tanto, en cierta manera también puede ser una discriminación social injusta porque eliges a los que no aprobaron para darles algo que no es suyo. En cierta manera. O sea, aquí es donde el lenguaje es muy sutil y se presta a interpretación y puede ser. Pero lo que quiero decirte es que seamos muy observadores y no aceptemos cualquier cosa que nos digan esto es discriminación. Otro ejemplo, y probablemente tengamos que quedarnos aquí porque se nos está acabando el tiempo, y es las políticas de baños transgénero. La razón por la cual se decidió que los sanitarios de hombres y mujeres sean diferentes, ¿creen que haya sido una razón válida o meramente fue una costumbre? No, pues fue válida. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ambas. O sea, hay una costumbre, pero esa costumbre brotó de algún lugar y por alguna razón. Pensemos, por ejemplo, que eh, entra una chica en el gimnasio a bañarse y ella está meditando y pensando sobre que hace un par de días la habían violentado y está pensando en su dolor y demás y cómo le va a hacer, si va a ir con alguna psicóloga, le cuenta a su amiga, no le cuenta. Y en ese momento, en la regadera de al lado, oye una voz masculina cantando alguna de esas canciones completamente, eh, ¿cómo le podemos llamar? Reggaetón. Desagradables de Bad Bunny, de esas donde no dejan nada a la interpretación. ¿Cómo se va a sentir esta chica? Empieza a revivir todo lo que pasó 2 días antes y está sintiendo la amenaza. Y resulta que, pues, era Pepe, pero ahora se cambió el nombre a Pepa y se autopercibió. ¿Sí me explico? ¿Y qué va a pasar? Pues que a lo mejor no pasó nada, con mucho silencio, se terminó de bañar, se cambió lo más rápido que pudo y salió disparada de ahí y fue a poner la queja en la administración y le dijeron, aquí tenemos políticas de inclusión y los sanitarios los usan según el género autopercibido. ¿Va a volver esa chica a ese gimnasio? No. No, a menos que no le quede de otra por alguna cuestión laboral y aún así, quién sabe. Pero sí me explico, o sea, hay una razón de ser de que haya una discriminación. Hombres biológicos de este lado, mujeres biológicas de este lado. Y cuando no se respeta eso en nombre de una discriminación que no existe, porque le dicen, no, es que tiene que entrar ahí porque estarías discriminando a Pepa. Espérame tantito. Y como ese ejemplo podemos sacar otros. Se hizo famosa que habrá sido hace algunos años, el caso de una peleadora de estas artes marciales mixtas, no me acuerdo cómo se llama, alguna cosa de kickboxing, que tuvo que enfrentar a un varón biológico que se percibía mujer porque si no lo hacía, iban a terminar con su carrera por discriminación y transfobia y demás. Bueno, enfrentó a esta persona y murió en la pelea. Se murió unos días después por los golpes. ¿Sí me explico? Entonces, ahí lo que pasa es que alegan una discriminación que no existe. O dicho en otras palabras, una discriminación social que es justa. Pero cuando en el mundo público se habla de discriminación, se refieren a discriminación social injusta. Entonces decimos, es una discriminación inexistente o bien es una discriminación que es justa y se debe de mantener. ¿Sí me explico? O sea, cualquiera de las dos maneras en que lo hablen está bien, dependiendo de si tienen tiempo o no de hablar largo o corto. ¿Hasta aquí preguntas? Ay, no. Sí, o sea, no toda discriminación es incorrecta, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Sí, claro, sí, o sea, no lo había pensado nunca de esa manera.
sí tienes razón. No, Aquí el tema es si es justo o es injusto, ¿no? Es correcto, y es justo o es injusto según si le das a cada quien lo suyo. Vamos a ver, nos quedan unos minutos para hablar de lo suyo. Ay, no nos va a dar tiempo. Muchachos, ya son 9:30, yo creo que no nos va a dar tiempo de avanzar a lo que sigue. Nada más quedémonos con esto. Cuando en el mundo público se habla de discriminación, se refieren a discriminación social injusta. Y entonces nosotros lo que tenemos que averiguar es, primero, si hay discriminación, es decir, si hay un acto del entendimiento que selecciona. Y segundo, si es en el trato social. Y tercero, si es justo o injusto. Y lo importante es la última parte. Y para saber si es justo o injusto, hay que ver si se le está negando o se le está dando a alguien lo suyo. Y con eso es con lo que podemos nosotros responder, más allá de la propaganda, o por lo menos no dejarnos marear. ¿Cómo lo ven? Muy claro. Está claro ahí, Gus, gracias. Dale, pues miren, son 9:30. Entonces, como dijimos que esto iba a ser de 8 de la noche a 9:30, si les parece bien, lo dejamos aquí y la siguiente sesión retomamos. ¿Sale? sí. Vale, voy a detener esta cosa donde dice aquí. Bye,